Mil mensajes. Hoy estamos con el número 971, que es absolutamente importante y viene a resumir muchísimos de estos mensajes que se refieren al mundo emocional. Y hoy específicamente vamos al manejo de las emociones. ¿Cómo se manejan adecuadamente las emociones? ¿Qué necesitamos en nuestra educación emocional, que no es una educación de razón, no es una educación de conducta, es una educación de qué hacer con nuestras emociones? Y esto lo consideramos básico. Sobre todo, y en esto es específico este número, en el manejo adecuado de la ira y el manejo adecuado del odio y el manejo adecuado del amor. ¿Por qué? ¿Y por qué nombramos estos tres específicamente? Porque dentro del manejo emocional hay un manejo, hay una situación que hemos descrito mucho, en la que cada una de las emociones, que para nosotros didácticamente son cuatro, se corresponden a esa cruz de emociones que van desde fortalezas y debilidades propias de cada uno de nosotros y amenazas y oportunidades del medio ambiente, del entorno. Y en esto surge una cruz y en esa cruz está entre las 12, imagínense esa cruz, y las 3 está la alegría, entre las 3 y las 6 está la ira, entre las 6 y las 9 está la tristeza y entre las 9 y las 12 está el miedo. Y estas son las emociones básicas a nuestro juicio, haciéndolo de una manera muy didáctica. Y cada una de estas emociones se maneja en positivo o en negativo. Es decir, una alegría positiva es una gran celebración, mientras que una alegría en negativa puede ser muy dañina porque puede considerarse la euforia. Una ira en positivo es la motivación, las ganas de, el hambre, mientras que una ira en negativo es la destrucción, que puede ser la destrucción del otro, y si mi ira es muy grande o no la puedo expresar, la ira, la destrucción de mí mismo. La tristeza puede ser muy negativa con una de gran depresión o puede ser muy positiva, porque en ese momento de tristeza es que puedo hacer reflexión, puedo pensar sobre lo que ya he pensado, profundizar el pensamiento. Y está el miedo, que en negativo sería evasión o paralización, pero que en positivo significaría realmente otra cosa, la organización. Es decir, si tenemos claridad de esto, el manejo emocional de la ira, para que la ira no se convierta en odio, para que la ira no se convierta en rabia permanente, en ira permanente y en destrucción, entonces tenemos que saber manejarla y saber manejarla a través de lo positivo. Cuando usted esté iracundo, vea esa fuerza que tiene para construir, pero tiene que tener una motivación y eso es nuestra educación emocional y saber que esa ira nos va a dar esas ganas de triunfar, no destruyendo, sino construyendo, y que esa tristeza, porque para nosotros el dolor y el dolor psicológico y cómo manejar ese dolor psicológico tiene que ver con el manejo adecuado de la ira, de la tristeza y del miedo, porque todo dolor psicológico humano tiene estos tres elementos y entonces lo único que no está presente en gran parte de las veces es la alegría y esa alegría falta dentro del dolor. Pero cuando existe esa ira negativa, existe esa tristeza negativa y existe ese miedo negativo, bueno, entonces sentimos mucho dolor. Y investigue cualquier dolor psicológico para que usted vea esos tres elementos. Hay rabia, hay miedo y hay ira. Esto es importante saberlo para poderlo manejar. Y hablamos también del odio. El odio vendría a ser todas esas emociones, las cuatro emociones en negativo. Todo odio es realmente destructivo con la ira, todo odio es depresivo con la tristeza, todo odio es evasivo con el miedo o paralizante y todo odio
puede causar también mucha destrucción con la alegría, con una euforia mal manejada, con una venganza, con un sentido de venganza muy particular. Entonces, cuando en este número, el 971, nos piden el manejo adecuado de las emociones, la pregunta es, ¿qué hace usted con cada una de esas emociones? Sobre todo, ¿qué hace usted con su ira? ¿Él la sabe manejar positivamente? ¿Hay un manejo adecuado de la ira por su parte? Esto es importante que revisen su historia, cuáles han sido sus últimos episodios de sentir ira, de sentir mucha rabia, inclusive de ir más allá, de ir hasta una acción destructiva. Revise y busque bien el por qué, por qué pasó, para qué pasó, las causas, las consecuencias, y sea inteligente enfrentando esto. Otro es cuando usted ha estado triste últimamente, esa tristeza llega a ser una depresión que más allá de cualquier enfermedad es una depresión porque no encuentra los estímulos ni la motivación y las reflexiones son todas negativas. O el miedo lo ha paralizado. ¿Qué miedo los ha paralizado últimamente? Cuando han sentido miedo o van acumulando miedos si no los enfrentan y esos miedos están siendo una carga pesada. Hay que revisar todo esto porque esto es educación emocional. Esto es tener los elementos básicos para nosotros enfrentar esa educación emocional, el manejo emocional que se logra básicamente con dos o tres acciones. Primero, conocer la emoción que se tiene, saber si es ira, si es miedo, si es tristeza. Luego, si hay una mezcla de dos o de tres. Luego, volverlas positivas, intentarla ver en su parte negativa, la ira como destrucción, autodestrucción, destrucción del otro, la tristeza como paralización, como depresión y el miedo como paralización, como evasión. Ver realmente y bueno, tratar de volverlo positivo y sobre todo no contaminar con nuestras emociones negativas a los demás. Esto es importante, esto es educación emocional y esto es muy importante que lo comprendamos, que no significa que no diga, si yo tengo miedo, debo decirlo, pero en ese momento ya debo estar buscando, en esa identificación del miedo, debo estar buscando inclusive su esquema básico de organización para salir de ellos. Esto yo creo que es muy importante y este número nos viene como a resumir el manejo emocional, parte de la educación emocional, la parte conductual que necesita de unos grandes valores. La valentía, por ejemplo, necesita también de un gran conocimiento de las emociones, que es un gran conocimiento que puede partir de esta sencilla cruz: fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y sacar las cuatro emociones básicas. La otra podría ser el no contaminar, no contaminar con nuestras emociones, especialmente con nuestras emociones negativas, en las cuales le transferimos la rabia, la ira, la tristeza negativa, la depresión, el miedo, la evasión a otros. Hay que ser muy cuidadosos con esto y sabemos que lo hacemos todos los días porque somos humanos, pero hacerlo cada vez menos. Este es el número 971, el manejo adecuado de las emociones y sobre todo de las emociones negativas, del tratar de cómo hacer de una emoción negativa se vuelva positiva y nos ayude a uno y a los demás, los que conviven con uno, y no nos ayuden a destruir. Este mensaje es muy importante, ustedes lo han visto. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo de estos 1000 mensajes.